vamos a leer ahorita la historia Ishtunun y la pelota de hule. Empecemos. Otra vez me tocó ir a la aguada. Ahí se juntan las mujeres del pueblo a buscar agua, lavar ropa. Ay, pero a mí no me gusta. Llena de agua, la jarra está muy pesada. Además, a veces por culpa de los perros o de algún chompipe, nunca falta la ocasión para que yo regrese mojada. ¿Y yo qué hice? Dice el tepezcuintle. Aquel día fue lo mismo. Yo iba para la casa. Y spunk, uy, no, y sprung, otra vez. Y mira, se encuentra con un chico. ¿Y vos quién sos? ¿Viste lo que hiciste? Lo siento, se me escapó la pelota. Es que no soy un buen jugador. ¿Me la devolves? Es de mi tío. ¿Puedo jugar contigo? Pregunta Ishtunun. No creas que va a ser fácil. Solo sos una niña. ¿Qué? Yo soy 260 veces mejor que vos. Ja, ja, quiero ver eso. Y empiezan a jugar. El pitch es muy alegre, pero es también difícil. La pelota pesa bastante, es de hule y solo se puede golpear con las caderas. Pero aún así, ya vemos que las chicas sí pueden. Es cierto, Kim, no sos un buen jugador. Ya lo sé, todos se burlan de mí, soy una vergüenza para mi tío. Pero yo soy un buen muchacho, respeto a los mayores, hago mis ofrendas. Solo es que no sé jugar. Ya vas a aprender, yo te voy a ayudar. ¿Quieres ver unos buenos jugadores? Yo sé dónde, pero hay que ser muy discretos. Es en el palacio. Pero si nos ven los vigilantes, nos pueden transformar en cucarachas y para siempre. ¡De veras! Vamos. Llegamos al palacio y fuimos muy discretos. Ay, te lo dije, son muy buenos. Y se quedan viendo cómo los mayores van jugando la pelota. ¿Quiénes son ustedes? Grita una voz. Por favor, no queremos ser cucarachas para siempre. Yashkuk, el hijo del rey. Voy a llamar a los vigilantes. Por favor, solo queríamos ver a los jugadores. Okib quiere aprender a no ser tan mal jugador. Bueno, no soy tan malo. ¿Y qué importa que los del pueblo puedan jugar bien? Yo sí, cuando sea rey, deberé ser muy bueno. Jugaré con otros reyes, representaré a nuestro pueblo. Juntos alegraremos a los dioses y será como una gran celebración y agradecimiento para ellos. No podré fallar y no fallaré. ¿El pizza es todo eso? Claro, ¿y tú creías que solo era un juego? ¡Qué increíble ser el rey! Sí, de mí dependen muchas cosas. Las lluvias, la bendición de los dioses. Y se ponen a pensar los niños. ¡Qué vida tan linda! No tienes que ir a la aguada, ni moler el maíz, ni envolver tamales. Y dice Okib, ni sembrar, ni cuidarte de las serpientes en la milpa, ni tapiscar. Puedes jugar con tus amigos todo el día. Y dice el rey, ¿qué amigos? ¿Qué juegos? Yo soy una persona sagrada, no tengo tiempo para estas cosas. ¿Nunca jugás? Tengo que aprender a leer, escribir, calcular el calendario, también hacer las ofrendas, contentar a los dioses. Pero, ¿nunca jugás? Y se oye una voz, Señor Yashkuk, ya es hora de su clase de escritura. Los vigilantes, y se ponen a pensar en las cucarachas. No se le permite hablar con la gente del pueblo. ¡Ay! Se van corriendo de miedo. Ahora, Okib y yo somos mejores amigos. Yo le ayudo a mejorarse al Pitz y juntos jugamos cualquier cosa. A veces pienso en Yashkuk y en su vida llena de deberes sagrados. Ese chico me parece muy valiente. Ahora ya no me quejo para ir a la aguada. Y aunque a veces regreso mojada, me encanta ser una niña del pueblo. Y el fin.
soy Melanie Forney, soy la autora de las historietas de Ixtzunún y aquí desde mi patio en mi casa en Francia voy a contestar las preguntas que hicieron sobre las historietas de Ixtzunún para Filgua Virtual. ¿Qué te motivó a escribir historietas sobre los mayas? Lo que me motivó para escribir historietas viene de hace muchos años, cuando trabajaba como arqueóloga en Guatemala. Y lo que a mí me fascinaba era todo lo que aprenden los arqueólogos y todo lo que estudian y aprenden y aprendemos sobre la civilización maya antigua. Realmente hay mucho más que las pirámides y las piezas, estelas y cerámicas que se ven en los museos, ¿verdad? Hay muchos arqueólogos, muchos especialistas como los que estudian sobre los idiomas, la escritura, las artes, la forma de sembrar y cosechar y un montón de cosas así, organización social, política, bueno, y los arqueólogos descubren tantas cosas, pero tantas cosas, y se sabe tanto sobre los antiguos mayas que a mí me fascinaba eso, ¿no? Y cuando me fui dando cuenta al vivir en Guate que la gente que no es arqueóloga sabía muy poco, realmente sabía muy poquito sobre sus propios antepasados, ¿verdad? Incluso cuando íbamos a campo a excavar, la gente que vivía a la par de los sitios sabía muy poquito de lo que había pasado, o sea, no sabía a veces que había una ciudad o que habían unos pueblos mayas antiguos a la par de donde están viviendo en la actualidad. Y se sabe muy poco, ¿verdad? Entonces, eso fue como una gran preocupación mía. Realmente empecé a cuestionar incluso el trabajo de investigación y el trabajo de arqueología, porque empecé a pensar de que qué bien que se estudie tanto y que se sepa tanto, pero a final de cuentas, si este conocimiento y esos resultados no llegan a la gente, como que se pierde mucho del sentido de estar investigando. Entonces empecé a pensar, bueno, por supuesto están los museos que traen mucha información, están los sitios arqueológicos que traen mucha información también, pero quería realmente poder contar las historias, contar la historia, digamos, maya antigua, hacerle descubrir a la gente cómo podía ser una vida cotidiana en los tiempos antiguos. Y bueno, me puse a pensar cuál sería la forma más como llevadera. No quería un formato, digamos, escolar, o no quería un formato como muy, sí, muy escolar. Entonces, bueno, pensé lo que habría que hacer es hablar a los niños. Y entonces me recordé de mi niñez y como me encantaba leer cómics, historietas. Y bueno, me pareció como una buena forma, un buen intento de tratar de hablarle a los niños sobre los mayas, presentándoles realmente estos conocimientos, esos resultados, pero con una forma amigable que me parecía ser la historieta. Así fue como nació la idea. ¿Cómo se te ocurrió una historia muy bonita? Me acuerdo cuando salían en la prensa. Para crear las historias de Ixtzunún, bueno, había elegido el formato de historieta. Quería que fuera amena, quería que fuera chistoso y a veces un poco triste, quería ponerle muchas cosas así, ¿no? Y tenían que ser historias. No podía, aunque digamos que la meta final era que la gente y los niños, los lectores se enteraran de cómo vivían los mayas en la época prehispánica, no quería hacerlo como muy descriptivo. Por ejemplo, para decir que cómo construían los mayas, cómo organizaban sus casas alrededor de un patio, que es un dato arqueológico, no podía poner una historia donde se levantan una mañana y ya vamos a construir una casa. Eso iba a ser como aburrido. Había que poner emoción, había que poner un poquito de aventura, aunque sea aventura de niños, ¿no? Así, aventuras sencillas. Entonces, con este ejemplo de las casas, en vez de decir vamos a construir una casa, empecé a pensar, bueno, ¿cómo podríamos mostrar que los mayas tenían casas alrededor de un patio y conforme iba el tiempo
iban a construir una casa más y otra casa más y hasta el final tenían un patio así como cerrado. Bueno, para ilustrar esto, para mostrar este dato arqueológico, decidí que, bueno, ¿y qué tal si un personaje se casa y entonces viene a vivir al patio familiar con su esposo y entonces tienen que construir una casa nueva? Es solo un ejemplo de cómo traté siempre de salir de un tema arqueológico, un tema científico, digamos, datos que ya se saben, y tratando de imaginar, bueno, cómo pudo haber sido en una historia normal, en una historia familiar. Todas las historias tienen varios temas arqueológicos, varios temas científicos y etnológicos, y siempre había que poner una aventura, como un reto o un personaje hace una travesura y hay que reparar lo que han hecho. Siempre había que poner emoción y todas las historias están centradas en los personajes y en sus emociones y en sus relaciones. Y ninguna historieta tiene un tema como, bueno, cómo los mayas construían casas o cómo enterraban sus muertos o cosas así, ¿no? Que es lo que solemos ver más con material didáctico más serio, digamos. Yo quería que fuera chistoso. Entonces, bueno, traté de imaginar historias así y también tomando ejemplo alrededor mío, ¿no? Con mi propia familia y ver cómo es que qué tipo de travesuras hace un niño de esta edad, de la edad de Ixtunún, que tiene 9 años. Y bueno, así inspirándome siempre de lo que tenía alrededor, con la meta siempre de que sean historias centradas en los personajes y que gracias a estas aventuras se fuera descubriendo poco a poco cosas del cotidiano, de la vida cotidiana de los mayas antiguos. Del proceso de hacer la historieta, ¿qué fue lo que más te gustó? Es súper difícil saber cuál etapa me gustó más de hacer las historietas, porque cada etapa es un momento único, es un momento diferente y cada una de estas etapas tiene su gracia. Por ejemplo, imaginar imaginar cada historia es un encanto porque voy sacando información científica y trato de amarrarlo con historias, trato de imaginar cómo van a reaccionar los personajes, trato de imaginar una aventura con obstáculos, con retos. Y entonces esa es una parte muy divertida porque solo está en mi cabeza, pero pasan muchas cosas en mi cabeza en estos momentos y es muy divertido. Después viene la parte en que se tiene que ya empezar a plasmar en papel. Entonces se hace un storyboard, que es como un croquis de cada página con los cuadros, las burbujas, los personajes, pero ya dibujados tipo croquis, ¿no? Así muy rápido. Para ver, y esa parte me gusta mucho también, es para ver como dónde cabe cada casilla y cuántas caben en una página y qué momento importante de la historia va a quedar en tal página y en tal otra. Detalles así que son así realmente de la técnica de hacer historietas que son súper divertidas también. Mientras hago esto, también hago los diálogos y ahí también me río mucho porque trato de poner diálogos como no muy... Trato de poner diálogos así como de la vida diaria, ¿no? Entonces que puedan exclamarse, que puedan reírse, que se traten de voz y que sea así como muy de la vida normal, digamos, en Guatemala. Entonces la parte de inventar los diálogos sí me gusta también. Y después viene el momento de dibujarlo así en línea y de ponerle color y es una parte encantadora también, que ya no es tanto de pensar y reírme e imaginar, sino simplemente dejarme llevar por el placer del dibujo, ¿no? Y del color. Entonces cada etapa realmente es un encanto, no podría elegir ninguna. ¿Cuál era el objetivo de la historia al principio? ¿Cambió conforme se iba desarrollando la trama de Ixtunún? El objetivo inicial de las historietas de Ixtunún realmente era esa preocupación para dar a conocer a los niños y a la gente los resultados científicos de los arqueólogos.
Eso fue, digamos, la primera meta. Pero conforme iba desarrollando las historias, me di cuenta que yo disfrutaba mucho de inventar las historias y disfrutaba mucho con estos personajes que me iban gustando más y más cada vez. Me di cuenta que una de las metas para mí también era que se disfrutara, que los lectores disfrutaran realmente, que se pudieran reír o poner tristes cuando hay momentos tristes y que realmente se pudiera identificar bastante a los personajes y en las situaciones que se daban. Eso era muy importante para mí. Y entonces sí, podemos decir que el objetivo principal fue cambiando. O sea, nunca perdí el objetivo inicial, que era dar a conocer a los mayas antiguos y su forma de vivir. Pero realmente poco a poco ahí se fue como, me fui emocionando realmente conforme iba haciendo las historias. Y, y los personajes, ellos mismos empezaron, digamos, a casi que vivir su vida propia, ¿no? Entonces, a veces tratando de imaginar historias y sentía, Okib seguramente con su personalidad tiene que hacer tal cosa, y Ishtunun va a contestar esto, y así iba yo casi que siguiendo la vida de los personajes. Y me gustó también, eso también fue bonito y fue parte de los objetivos, ver cómo podía evolucionar también una familia, porque a lo largo de la historia, bueno, pasan cosas entre los personajes de la familia. Bueno, en este tomo que está saliendo, la hermana mayor se casa, entonces esto va como que integrando un nuevo personaje, que es el futuro marido, se va integrando a los personajes. Eso fue como fue cambiando poco a poco la, la descripción y el desarrollo de estas historias. ¿Basaste las aventuras de Ixchunun en algún mito o leyenda de la historia maya? Para hacer las historias de Ixtunun no usé ningún mito o ninguna leyenda maya. Todas las historias están totalmente inventadas. Lo que sí puse un poquito en algunas historias son detalles sobre creencias más que todo. Por ejemplo, uno que aparece en este tomo es cuando se escucha el canto del tecolote en la noche, pues es de mal augurio. Esa es una creencia que todavía existe. Entonces, creencias de este tipo sí las puse en las historias, pero digamos todo está totalmente inventado. A mí me encantaría saber sobre el trabajo de investigación para recrear la cotidianidad de la ciudad maya, con todo el quehacer y sus actividades. Mis hijos son hoy unos jóvenes de 23 y 19 años, y de niños no se perdían las aventuras de Itsunun. Para mostrar la cotidianidad de los antiguos mayas en las ciudades o en los pueblos prehispánicos, tenemos la suerte de tener como mucha información arqueológica con los objetos que se encuentran en las excavaciones y en las investigaciones. No todos los objetos no todos están en buen estado, no todos terminan en museos. Los que terminan en museos son los que tienen buena preservación, pero incluso se encuentran cosas que no están bien preservadas, pero como arqueólogo ya entendemos qué era y cómo se podía usar. Entonces, para poder plasmar la vida cotidiana prehispánica, traté de juntar en mi cabeza todos los objetos que se podían encontrar para tratar de imaginar un contexto, digamos, cotidiano donde se encontraran estos objetos. Por ejemplo, las piedras de moler, los vasos, las grandes ollas para cargar agua, por ejemplo, son objetos que se encuentran en arqueología y que son muy prácticos para poder imaginar cómo vivían los mayas. Entonces sí usé mucho los objetos y también usé mucho los datos de las casas, de cómo estaban construidas las casas. Ya sabemos que en tiempos prehispánicos las casas, digamos, de la gente más rica
estaban construidas con piedras. Estamos hablando en las tierras bajas, ¿va? En Petén y hasta el norte. Las casas más de la gente más poderosa, digamos, en su círculo, sí estaban construidas en piedras, a veces con bóveda, con techo de piedra también, mientras que casas más sencillas, de gente tal vez de nivel social más sencillo, estaban hechas con a veces una base de piedra así como pequeña y encima de la base de piedra pues material que llamamos perecedero, ¿no? Así como puede ser adobe, pueden ser palos de madera y con techo de guano o algo así. Entonces, estas distinciones, esas diferencias que se ve en la arqueología, también se tenía que reflejar dentro de las historietas. Por eso es que a veces en el patio de Ixtunún hay una casa mayor, digamos, que va a ser la del abuelo, que es el personaje más importante de la familia, que esta sí es de piedras, y las casas más nuevas o tal vez la cocina tienen estos materiales perecederos que son los que se encuentran también en la arqueología. Entonces todos los datos arqueológicos en realidad sirven para mostrar esa cotidianidad dentro de los tiempos mayas antiguos. ¿Cómo fue tu investigación previo a ilustrar para que hubiera coherencia cultural? Para cada historieta tenía que investigar los temas que yo quería proponer y resaltar. Entonces, obviamente, hay muchas especialidades en la arqueología y en los estudios. Uno, aunque que es arqueólogo, no puede saberlo todo de todo. Mi especialidad era la cerámica, estudiaba la cerámica maya. Con esto no podía saber todo lo demás. Entonces, me tocaba investigar por mi lado. Por ejemplo, no sé, de las bodas, por ejemplo, o de la forma de enterrar a los muertos y cosas así. Entonces yo iba leyendo documentos, escuchando ponencias de los simposios de arqueología, por ejemplo, y como tenía la suerte de vivir en Guatemala y estar conectada con todos mis colegas arqueólogos, tenía la posibilidad de ir a ver a los arqueólogos especialistas de tal o tal tema y preguntar y hacer preguntas específicas para tratar de saber cómo podía plasmar sus conocimientos científicos dentro de la historieta. Entonces, eso fue como digamos, investigué para poder tener material realmente valioso para poder desarrollar las historietas y dibujarlas. Otras cosas también que fueron súper importantes era poder ver cosas, viviendo en Guatemala y yendo a diferentes lados, hay cosas que se pueden ver, como por ejemplo la forma de tejer telas, de hacer las telas, pues todavía existe. La forma en que se usa ahora, hoy en día, es la misma forma que se usaba en la época prehispánica. Entonces podía ver directamente ciertos hábitos y ciertos detalles, que no son tan detalles, ¿va? Pero ciertos aspectos de la vida que podía plasmar en los dibujos. Otra cosa también, no solo busqué en datos arqueológicos, sino también en iconografía. Digamos que los vasos polícromos, los vasos de cerámica, los que se ven en los museos, si uno se fija y se acostumbra a la forma que ellos tenían de dibujar sobre las vasijas, en realidad se pueden ver muchísimos detalles súper interesantes. Para empezar, como la cosa más vistosa sería tal vez cómo se vestían. Casi todos los personajes de Ixtunún provienen de vasijas prehispánicas. Digamos que los peinados, los tocados, la pintura o tatuajes que tenían y toda la vestimenta fue sacada de piezas arqueológicas. Y también otra fuente muy importante para mí eran las fuentes etnohistóricas. Es decir, más que todo el que usé eran los escritos de Diego de Landa, que describió muchos detalles, muchos aspectos de la vida de los mayas en la época de la conquista. Entonces, este documento realmente a mí me pareció fenomenal porque da unas descripciones
que uno realmente ya puede imaginar cómo eran las cosas en estas épocas. Entonces fui como amontonando todos los datos que podía, pero siempre muy importante, no me enfoqué solo en la arqueología, traté de absorber la mayor información posible para poderla transmitir con los dibujos. ¿Y cuál fue tu primera idea? ¿Tenías otros temas, título en mente? Realmente si trato de recordar, no sé cuál fue mi primera idea para las historias de Ishtunun. Yo creo que me importaba mucho que hubiera ese personaje, que fuera una niña y que fuera así chistosa y curiosa, pero como para decir cuál fue la primera idea, no sé, no lo sé. Yo creo que las ideas vienen así, se mezclan y saber cuál es la primera. De, y bueno, pues ideas nunca faltan, ¿no? Pero sí, yo creo que podrían salir más ideas, más historias de esto, ¿no? Podrían profundizarse ciertos temas, aunque en realidad traté de cubrir la mayor parte de temas arqueológicos que fuera posible dentro de mis capacidades a investigar y mis conocimientos, ¿no? Y de los de mis colegas en esta época. Pero yo creo que sí, siempre se puede profundizar más, se pueden encontrar más ideas y no solo con Ishtunun, también se pueden inventar otros personajes. Es que el pasado prehispánico es sumamente interesante, es bien fascinante y creo que sí se puede decir todavía muchas cosas. Muy buen material. Mi hija coleccionó los tomos que salieron en prensa libre, pero perdí uno. ¿Hay una recopilación de estos o libros de pasta dura disponible? ¿Y dónde se pueden comprar? Las historias de Ixtunún han salido en prensa libre en Guatemala en los años 2011 y 2013. Venía como un fascículo así que se encontraba dentro de la prensa. Ahora con Sofos tenemos la suerte de poder volver a publicar estas historias y con un papel así, cartulina, así, papel grueso, colores súper llamativos. La verdad me encantó la forma en que salen, digamos, con esta publicación. Para los que tal vez han conocido Ixtunún en los tiempos aquellos, pues para que sepan que lo que van a encontrar en Sofos son las mismas historietas, solo que con un material, digamos, más formal. Todas las historietas van a salir, solo que se van a poner en varios tomos, porque cada tomo solo puede contener 4 historietas. Entonces vamos a ver si les gusta y si los quieren coleccionar, pues más adelante vamos a seguir sacando más tomos de las historietas de Ixtunún. ¿Saldrá algún otro tomo? Sí, van a salir más tomos de Ixtunún, porque este tomo que acaba de salir en Sofos es solo el inicio de toda una serie de historietas. Entonces estamos planeando 6 tomos. Todos son así de cartulina y papel así súper bonito para que puedan disfrutar lo más que se pueda de las historias. ¿Y para niños de qué edades? Yo creo que no hay ningún límite de edad para leer Ixtunún. En realidad, al principio lo hice para los niños que puedan leer por sí solo o incluso que estén aprendiendo a leer. Pero en realidad, pues me di cuenta que, bueno, a partir del momento en que uno está leyendo ya lo puede leer, pero un papá o una mamá lo puede leer a su niño que todavía no sabe leer, porque vi que sí ha pasado y se ha disfrutado bastante. También cualquier edad que tenga el niño lo puede leer y los papás también lo pueden leer. Tengo muchos conocidos adultos que leyeron Ixtunún y que lo disfrutaron, y también hay una posibilidad como maestro, digamos, en la escuela, de leerlo con sus alumnos y utilizarlo para resaltar alguna temática que se quiera desarrollar en clase. Entonces realmente yo creo que no hay edad, todas las edades son válidas para leer Ixtunún y se disfruta a cualquier edad.